Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre los sucesos, o el suceso, como corregía el padre, que ocurrió el domingo pasado y todo lo que ha venido sucediendo en la semana. Padre, decíamos en ese sentido que hay sucesos, hay sí sucesos en plural, que han ocurrido. Por ejemplo, lo que ocurrió en la UCA, ¿verdad? En 1989, con el asesinato de los padres jesuitas y todo, y que justamente fue el ejército, ¿verdad? El que tuvo esa participación. Y a través del tiempo se ha mantenido esa memoria, digamos, y se ha tratado de hacer justicia en ese sentido también y todo. Y en este caso, ¿verdad? El ejército vuelve a protagonizar algo, ¿verdad? Que es pues algo que desestabiliza al país y muy deplorable, guiado por su comandante en jefe, ¿verdad? Pero no se ve, por lo menos hasta el momento, cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? Porque si no, esto puede volver a ocurrir. Sí, bueno, como mencionas lo del 89, yo cuando sucedió lo del 89 le mandé una carta. Por cierto, el presidente de la Asamblea en ese momento era uno de los diputados que está ahora en el PCN, ¿verdad? Sí, era de Arena. Sí, era de Arena en ese momento. Le mandé una carta solicitándole que creara una comisión de la Asamblea para deducir responsabilidades políticas del hecho, ¿verdad? Porque una cosa es un acontecimiento, pero todo acontecimiento tiene responsabilidades políticas, ¿verdad? Bueno, me contestó de un modo insultante, diciendo que yo me estaba metiendo en política y que no sé qué tal. Bueno, yo creo que era una solicitud democrática. Había yo además le ponía en la carta que Estados Unidos había creado una comisión para analizar el caso jesuitas, que España también había creado una comisión, que Inglaterra había mandado a 3 diputados, un conservador, un liberal y un socialdemócrata, laborista, también para investigar la situación. Entonces creo que lo lógico era que crearan ellos también una comisión para deducir responsabilidades políticas. Pero en general hay una tendencia en el país a no deducir responsabilidades políticas, ¿verdad? De este tipo de acontecimientos, etc. Yo creo que en este caso sí habría que hacer algo, y a mí me parecía muy bien lo que usted decía, ¿verdad? Es decir, el presidente puede tener un acto de desmadre que habrá que analizarlo también, pero hay otras instancias que tienen que tener criterio, ¿verdad? Y la Fuerza Armada tiene que tener criterio. Y lo mismo tiene que tener criterio la Policía Nacional Civil. Entonces ahí hay unas responsabilidades de estas personas que hay que analizar también, ¿verdad? ¿Quién lo puede hacer? Claro, uno desconfía un poco de una comisión que deduzca responsabilidades políticas de parte de la Asamblea, porque estos, cuando se sienten fuertes, la tendencia no es a buscar soluciones a los problemas, sino a negociar, ¿verdad? Entonces, a veces puede haber problemas, pero sí yo creo que tenemos que buscar el camino, ¿verdad? Y que por supuesto la Asamblea tiene que declarar. Yo creo que el ideal, a mi juicio, ¿verdad? El ideal es que el presidente reconociera que ha cometido un error, y que no supo manejar la situación. Tenía un interés muy grande en el tema de la seguridad, la explicación que quiera dar, pero que cometió un error. Yo creo que es muy importante que las autoridades reconozcan cuando cometen errores y pidan disculpas a la población, a la Asamblea, tiene que pedirle disculpas también a la población, por supuesto. Y ciertamente, si no me han ayudado estos y estos y estos, tendré que prescindir de ellos en el gobierno. Alguna cosa de ese estilo sería ideal que partiera del propio presidente, pero si no, pues es la sociedad la que tiene que decirle al presidente: usted debe hacer esto, esto y esto. Y a través de la Asamblea o a través de la Corte Suprema, no sé, o a través de una comisión independiente mixta entre Asamblea y Corte y sociedad civil, una cosa que se logre un acuerdo para, deducir responsabilidades políticas. Yo creo que es como muy importante eso. De hecho, están viniendo
o están pidiendo de fuera instituciones democráticas que demos opinión, que digamos qué es lo que ha pasado. Es decir, que ellos también quieren sacar deducciones, ¿verdad?, de lo que ha pasado y exigir responsabilidad política. Yo creo que debemos hacerlo en el país, no solo esperar a que fuera, que si la Comisión Interamericana diga que no sé qué, que si la otra institución, la ONU, diga no sé cuál. Es decir, bueno, hagamos aquí lo que tenemos que hacer como sociedad democrática. Padre, cuando una persona tiene tanto poder como el que tiene un presidente de la República, se requiere mucha humildad también para poder ejercerlo, ¿verdad? Y si alguien tiene una conexión tan cercana a Dios, aparentemente, según nos dice nuestro presidente, ¿verdad?, pues debería de ser una persona que pueda tener esa capacidad, ¿verdad?, de pedir perdón y de poder darle tranquilidad a la población, que es uno de los mandatos constitucionales que él tiene, ¿verdad? Sí, yo siempre, miren, así como creo que los cristianos debemos tener una posición democrática e incidir en la democracia y en la política de alguna manera para que la política se oriente al bien común, sí creo que los presidentes no deben utilizar la religión. Tampoco los que somos religiosos y creyentes, cristianos, tampoco debemos utilizar la religión para. Si uno puede decir, pues en tal documento del Papa, si somos católicos, o de la unión de cristianos evangélicos, etcétera, hemos optado por esto y esto nos parece que no. ¿Ah? Uno puede hacer eso. Pero ya decir Dios me dijo, o acudir a que Dios nos exige que, y hacerlo desde el poder, yo siento que es muy peligroso, porque generalmente el poder ha tendido muchas veces a justificarse teocráticamente, digamos, para decir, utilizar a Dios para respaldar el poder. Ha pasado siempre, incluso con Hitler, que uno puede decir que era ateo, ¿verdad?, o que no tenía ninguna relación con la religión. Sin embargo, pues hubo pensadores, incluso obispos, tanto luteranos como católicos, que amparaban las teorías de Carl Schmitt, que decía que, bueno, si Dios es el Todopoderoso, también conviene que como que delegar a Dios el poder en alguien, ¿verdad? Es decir, y alababan a Hitler como un hombre de poder que representaba un poco la potestad divina o lo que fuera. Entonces, yo siempre creo que es muy, muy peligroso unir el poder con Dios. De hecho, toda la tendencia de la humanidad es precisamente a separar esas funciones, ¿verdad? Y incluso en la Edad Media, ¿verdad?, se separaban las funciones entre la espada espiritual y la espada temporal, ¿verdad?, la teoría de las dos espadas. Pero, ahí vamos a hacer algo de propaganda, las universidades y las comunidades municipales fueron tal vez las primeras en meter otro dinamismo, que es el dinamismo de la sociedad civil, de los acuerdos ciudadanos y de la inteligencia a la hora de resolver los conflictos, no con una doctrina teocrática que dice esta es la verdad irrefutable, o con la espada, ¿verdad? Es decir, que también dice esto es irrefutable porque yo mando, ¿verdad? Y tengo todo el poder. Hoy los fusiles. Entonces, sí. Entonces yo sí creo que aquí en El Salvador, afortunadamente, hay un crecimiento fuerte de la sociedad civil, muy plural. Habemos muchos que pensamos muy distinto unos de otros, pero hay temas en los que estamos bastante unidos, ¿verdad? Es decir, que queremos institucionalidad en el país, pues evidentemente es uno de los temas gruesos que une a la sociedad civil, y es siempre la sociedad civil la que ha incidido en la construcción de la democracia, en el mejoramiento de la construcción de la democracia, que debe ser permanente, ¿verdad? Siguiendo con la línea esa que estábamos conversando, de que tiene que haber consecuencias, ¿verdad? La Constitución ya establece también ciertas formas como se puede pedir cuentas. Sí, no, definitivamente, digamos, ya la Constitución prevé en relación a responsabilidades políticas. Si bien es cierto que no ocupa esa expresión, ¿no? En el 83, en plena guerra, pues, desde donde se asumía, pues, si ni siquiera lo quisieron asumir en el 89, pues, cuando se hubiera dicho que en lugar de hacer comisiones en Estados Unidos, en España e Inglaterra, pues solucionamos nuestros problemas
nosotros mismos, ¿no? En lugar que se vengan a imponer, ¿no? Y precisamente es que si no se reclaman responsabilidades, entonces es de nuevo entrar en el oscuro reino de la impunidad. Entonces yo creo que sí hay que exigir. La Constitución nos prevé respecto de ministros y funcionarios de seguridad, digamos, la Asamblea Legislativa, que ahorita está como que no me quiero meter tampoco, va solamente el discurso, está el mecanismo de interpelación, está el mecanismo de comisiones de investigación, y estas comisiones pueden recomendar al presidente la destitución de ministros o de funcionarios. Y la Constitución señala que cuando se trata de funcionarios de seguridad, y aquí esto incluiría al ministro y al director, o funcionarios de la inteligencia del Estado, la recomendación de destitución es vinculante. Sí. O sea que tiene que hacerlo el presidente. O sea, ya surte, o sea, ni siquiera tiene que hacerlo el presidente porque ya se... claro, y aquí el reto, que entonces, como bien señala el padre, el reto aquí son los partidos políticos, digamos, que están en la Asamblea. Porque si van a hacer del reclamo de las responsabilidades políticas un show, pues de nuevo es, digamos, un desprestigio para la institucionalidad, para ellos mismos. Pero si pudieran hacerlos adecuadamente, yo creo que, digamos, exigir las responsabilidades políticas se puede hacer con mesura, pero con contundencia. No hay necesidad de la estridencia, ni del lenguaje incendiario, ni de los descalificativos personales, ¿no? Yo recuerdo que alguien decía, mira, la verdad y la justicia no se prueban y se reclaman. Es decir, si dicen que hay videos donde los policías han entrado, si el diputado Cardosa declara pues que lo amenazaron con que iban a tumbar, digamos, las puertas y todo, pues bueno, llévelo eso formalmente, reciba y tomen las decisiones tranquilos y todo, pero que se tomen las decisiones. Yo creo que eso hay que hacerlo. Y luego le corresponde también al fiscal. A mí me sorprende que el día lunes el fiscal fue con un lenguaje que, digamos, dada la presión que se ha recibido por la sociedad civil, digamos, está modificándolo, porque a mí me sorprendió el día lunes a 1:00 de la mañana, en una entrevista dice, sí, eso no se puede volver a repetir, pero yo hablé con el presidente y yo felicito al presidente, no ocupó la palabra felicitar, dijo, pero el presidente hizo muy bien porque al final llamó a la calma. Véame, o sea, aquí hay un problema. Aquí ha habido, no hay duda que actos ilegítimos y eventualmente penales, delitos, y esa debe ser la conducta. A mí, ya ayer, digamos, sí, en la tarde el fiscal emitió un comunicado diciendo que sí estaba investigando, digamos, los hechos del día domingo, ¿no? Que eso no lo había dicho, ¿no? Que estaba investigando los hechos del día domingo. Lamentablemente el presidente contestó con la burla en un tuit diciéndole, vaya, la fiscalía avisa que como ya investigaron y cerraron todos los homicidios y las extorsiones del país, ahora que tiene tiempo libre se va a dedicar a esto. No, o sea, pero yo creo que la fiscalía sí está obligada a hacerlo. Es que si no, insisto, si no se reclaman, volvemos a caer, digamos, en el mundo de la impunidad y el riesgo va a ser cada vez mayor. Así que hay mecanismos y hay que ponerlos en funcionamiento. Roberto, tú como parte de la sociedad civil, un grupo de 30 organizaciones que sacaron un comunicado esta semana, ¿verdad? Fueron bastante contundentes en cuanto a estos temas, ¿verdad? De lo que había ocurrido y las violaciones que ha habido también dentro de esto y cómo evitamos que esto vuelva a suceder, ¿verdad? Porque también escuchamos, tú ya lo decías, a este señor Araujo que está incitando a la rebelión, que usted no se meta, presidente, somos el pueblo, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir a la asamblea. O sea, ¿cómo evitamos que esto siga escalando, pues, verdad? Pero la combinación que ha funcionado, tanto especialmente cuando fue el decreto 743, es una combinación de una reacción de una sociedad y de una ciudadanía que no es masiva, porque aquí no tenemos las manifestaciones de Honduras y de Guatemala, pero que sí es importante cualitativamente, sí tiene un peso por los contactos que tiene, por las facilidades de comunicación que tiene, por la influencia que puede tener con determinados sectores, ¿no? Luego está los medios también, porque a pesar de que
muchos medios están con temor, por decirte así, de expresarse, y todo. Hemos visto ahora cómo los medios tradicionales han funcionado, han sacado la noticia, a pesar de que creo que los han amenazado. Bueno, hay hasta un periódico que ya lo han amenazado antes, pero ahora vimos que medios que están cercanos a él reaccionaron, yo diría, pues dando la noticia como se debe. Y otro factor que funcionó también el 743 fue la presión internacional. Yo creo que esto asustó a embajadores, asustó a la embajada de los Estados Unidos. Vimos reacciones que no solo la embajada, creo que la relación de El Salvador con Estados Unidos la complica, porque no solo es relación de la Casa Blanca, es relación también del Congreso, y en el Congreso surgieron voces poderosas. El senador Leahy, que es el que tiene la llave de la plata en el Congreso, saltó, y el encargado de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes. Esa combinación, como te digo, de sectores diversos, variados de la ciudadanía, de la sociedad civil, y donde tiene gente, lo que viste en esas 30 organizaciones son unas, pero hubieron otras manifestaciones también en otras partes, espontáneas, que solo se comunicaron y bueno, salieron a Salvador del mundo. No, como digo, no fue masivo, pero ahí estaba hasta colectivos feministas, estaban sectores sociales de distinto tipo. Muchos han manifestado de manera a veces espontánea, independiente, otros nos hemos juntado. La reacción fue bastante generalizada. Las universidades, vemos a la UCA, la Gavilla, no sé si otra universidad, pero al menos la nacional, todo ese concierto diverso, ahí no ha medido, pues mire, es que este empresario me cae mal, porque muchos sectores de ONG no son a veces bien vistos, ni empresarios bien vistos algunas ONGs. Bueno, ahí están presentes. Juntos por el país. Con la idea clara de que esto ha unido a muchos sectores que antes estaban pues separados, van a seguir obviamente separados, es decir, pero en este punto hay unidad, y eso pesa. Lo que hay que hacer es seguir manteniendo esta presión, ampliándola para que más sectores se puedan ir manifestando. Esto está repercutiendo también internacionalmente. Como tú dices, te están preguntando de fuera, mire qué pasó. Y aquí hay voces que tienen contactos importantes con el exterior, con los medios de comunicación en el exterior, y sobre todo pues la presión internacional. Yo creo que definitivamente que jugó un rol clave, porque el presidente, cuando entró la primera vez, que entró con garbo y con fuerza y que los sinvergüenza y no sé qué, el presidente que estuvo, el que estuvo dentro y el que estuvo fuera ya no era el mismo. Ahí hubieron algunas llamadas, ¿no?, que le dijeron, mire, no, esto no lo permitimos. Está bien que se monte en la tarima afuera y que diga cosas y todo, pero ya entrar ahí, eso sí era algo que no fue permitido. Y como digo, lo positivo de todo esto es que mostró que todavía hay una sociedad robusta que cree que la democracia todavía es la mejor vía, a pesar de todos sus defectos, pero que cree que es la mejor vía, que hay que conservarla. Muchos de los que ya estamos con edad pensamos que no queremos volver a ver esas escenas y esas de violencia, y los que nacieron con los acuerdos de paz pues han disfrutado de alguna manera, ¿no?, pequeños destellos de democracia, y aunque sea eso, pues no hay que perderlo. Y creo que esa, como decían antes, la lucha continúa. O sea que hay que seguir, ¿no?, presionando. Es la única manera que nos queda, y que lo que tú decías, Enrique, que los diputados pues hagan su buen rol, que no vayan a prestarse al show, a las negociaciones indebidas como han estado acostumbrados, y que realmente ahora, pues por lo menos en este aspecto, se tomen realmente con seriedad lo que ha pasado y ayuden a contener y ayuden a deducir responsabilidades. No, definitivamente. Por ejemplo, lo que sería, digamos, imperdonable es que, de nuevo, si se montan una comisión, se repitiera lo que sucedió con el todavía diputado Medino, pues, ¿no? Claro,
Claro, pues, vamos a ver, le paga una policía, o le paga una radiopatrulla, porque va bebido. Montan la comisión de antejuicio, pero sencillamente para aprobar la ley de integración monetaria. Ahí o sea, esas negociaciones espudias son las que deben evitarse. Esas negociaciones espudias, debemos de entender que la democracia implica reglas. Bueno, un señor presidente dijo, es que no es fácil gobernar. Vaya, qué bueno que dio cuenta. Y debe dar cuenta que gobernar en democracia es muchísimo más difícil, muchísimo más. Pero deben de aprenderse a respetar las reglas, definitivamente. Padre, una de las cosas que hemos visto en los meses que ha venido gobernando el presidente Bukele es que ha tenido un apoyo, por lo menos todas las encuestas lo dan, incluyendo lo de la UCA, ¿verdad? Que es muy sólido, ¿verdad? Que ahí podemos variar si es 90 o si es 80 o si es 100, ¿verdad? Como cada quien lo quiera presentar, pero el apoyo ha sido fuerte. Ahora, él estaba como allá arriba, ¿verdad? Ahora yo siento como que se cayó un poco toda esa aura que tenía y como que va a ser más terrenal, ¿verdad? Y que cierta parte de apoyo lo va a perder. ¿Usted percibe algo así o cómo lo ve? Yo tengo la impresión de que ha perdido apoyo, no sé, habría que ver en encuestas. Lo que le ha dado apoyo especialmente es que él ha mostrado un cariz como más ejecutivo que otros gobiernos. Veníamos de gobiernos muy lentos en la acción y ha tenido mayor ejecutividad. Yo no estoy de acuerdo con las medidas extraordinarias, por ejemplo, carcelarias, pero a mucha gente la lucha con una dimensión ejecutiva fuerte contra la violencia y contra la delincuencia la ha impresionado mucho. La reducción de homicidios, nosotros vamos a presentar nuestro informe de derechos humanos próximamente, y la reducción de homicidios es notable en el periodo de él. Es decir, los homicidios venían bajando, ¿verdad? Desde el 2016 que llegaron a una cúspide ahí asombrosa, ¿verdad? De 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venían bajando, pero a un ritmo relativamente suave. En los 6 meses, 7 contando junio, ¿verdad?, de gobierno de él, bajaron los homicidios, bajaron las desapariciones. Es decir, hubo un descenso de los aspectos más fuertes de la violencia muy grande. Y realmente el tema de la violencia era uno de los temas fundamentales de la preocupación ciudadana, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ayudó a mantener ese ánimo, ¿verdad? Es decir, que una cierta capacidad ejecutiva que da más resultados de lo tradicional, vamos a decirlo así. Pero claro, una cosa es ser ejecutivo y otro querer gobernar un país al capricho personal, ¿verdad? O con exageraciones y, bueno, es decir, no quiero ponerme a decir calificativos porque los calificativos siempre se pueden interpretar de muchas maneras, pero ciertamente, es decir, cometió un error grave y serio, ¿verdad? Entrando con ese acompañamiento de armas dentro de la Asamblea Legislativa y un poco al capricho, por la fuerza, etcétera. Y yo creo que eso le ha bajado, que hay gente que le gustaba un cierto nivel ejecutivo mayor. El último gobierno, yo soy amigo personal de Sánchez Serén, pero creo que era muy poco ejecutivo, es decir, que fue un fracaso y bajó en popularidad precisamente porque no tomaba decisiones en nada, ¿verdad? Y no aparecía, no tomaba decisiones, muy lento todo. Y en cambio no. Y entonces frente a la Asamblea o frente a la Corte, que también a veces es un poco lenta, pues se le veía, bueno, la gente quiere ejecutividad, ¿verdad?, pero dentro de la legalidad, ¿verdad? Y bueno, lo que se le fue a él fue salirse un poco de los parámetros democráticos normales, ¿verdad?, vamos a decirlo así. Y yo creo que eso le ha bajado en un buen sector popularidad, ciertamente. ¿Cómo se va a traducir eso en las encuestas? Lo veremos cuando salgan, ¿verdad? Es decir, si hay ese factor de la reducción de homicidios y de otro tipo no de toda la violencia, ¿verdad? Las desapariciones también bajaron un poco, pero siguen muy altas. Pero
pero sí la gente ha notado la vivencia en las comunidades más pacífica, más tranquila, con menos agresividad, menos miedo, y eso la gente lo agradece, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte comercial. A la vuelta veamos para adelante, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Y qué es lo que se debería hacer? Porque también tiene que haber algún tipo de mediación, debe haber algún tipo de intervención de alguien o alguienes, ¿verdad? Para tratar de bajarle y asegurarse que esto no siga ocurriendo, pues, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.